Jóvenes, este es otro video explicativo, en este caso abordando el proceso conocido como la Guerra Civil de 1891 en la historia de Chile. El objetivo fundamental de este video, esta clase, es comprender este proceso histórico. Este video debe considerarse como material de apoyo para segundo nivel básico o primer nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde. Corresponde a la semana número 13 y en la parte inferior de esta diapositiva aparece mi correo electrónico y el correo electrónico del PIE, del Proyecto de Integración Escolar, en caso de que necesiten mandar cualquier duda o inquietud. Bien, ahora comenzamos. ¿Qué fue la guerra civil en sí? Es un conflicto interno, ¿ya? Toda guerra civil se define como un conflicto que se da dentro de un país entre la misma población nativa u originaria, ¿ya? Esa es la principal diferencia con una guerra contra un enemigo externo. En este caso, se enfrenta el presidente José Manuel Balmaceda, apoyado por el ejército, contra el parlamento o congreso, apoyado por la armada o marina, ¿ya? Este conflicto en sí va a marcar el fin de los gobiernos liberales en la historia de Chile, esta época que comienza en 1861, y también dará comienzo a una época donde el Parlamento se impondrá por sobre la figura del presidente, manipulando y manejando la vida política del país, ¿ya? A su derecha aparece un retrato del presidente Balmaceda, ¿ya? Quien gobernaría entre 1861 y 1891. Bien, ¿cuál es el contexto en el cual ocurre todo este proceso? Hay que entender que Chile viene saliendo de la guerra del Pacífico, una guerra que entregó grandes réditos o beneficios económicos al país por la obtención de zonas territoriales como en el Norte Grande, donde existían grandes cantidades de salitre, ¿ya? Mineral sumamente valioso para la época, principalmente ocupado para la agricultura y la confección, la creación de pólvora para la industria de las armas, ¿ya? El salitre se convierte en el sueldo de Chile y en la principal fuente de ingresos que debemos entender que no estaba manejada por el Estado en sí, sino que lo que hacía el Estado chileno era arrendar los yacimientos, el espacio donde había yacimientos de salitre a empresas privadas, nacionales y extranjeras, destacando los capitales ingleses o británicos, quienes extraían el salitre, lo procesaban y lo enviaban hacia el extranjero. ¿Cómo Chile obtenía beneficio económico de esto? Mediante el cobro de impuestos, ¿ya? El impuesto de salida de los productos, el impuesto por el espacio donde se ubicaban las empresas. Bien, ahí vemos un afiche, en este caso un afiche en portugués, donde se promocionaba el salitre chileno, para que se den cuenta la importancia que llegó a tener este recurso mineral para la historia del país y lo relevante que fue para el mundo. Bien, ahora, ¿cómo se configura esta guerra civil? ¿Cómo podemos entender este conflicto? Hay que entender que hay diversos factores que van a influir en esta guerra. La relación de la Iglesia con el Estado, que ya venía tensionada desde el comienzo de los gobiernos liberales, final de los gobiernos conservadores, con todo el tema de la cuestión del sacristán, las leyes laicas que se van generando durante esta época, la división en las Fuerzas Armadas, que es lo que permite que haya un conflicto. Si no hubiese existido esta división de Fuerzas Armadas, no habría existido el conflicto como tal, o es muy difícil que hubiera ocurrido. El conflicto que hay entre el presidente y la oligarquía o este grupo pequeño que tiene el poder, que está concentrado en el Congreso, porque hay intereses que se van tocando, ¿ya? Hay motivaciones más profundas que el bien del país, hay motivaciones por lo general de carácter económico, de el que estás tocando mi interés político, estás tocando de donde yo obtengo mi riqueza, estás afectando mis relaciones de poder, por lo tanto voy a defenderlas. Y por último, el intervencionismo electoral, que es una práctica, era una práctica, mejor dicho, común en esta época, que se veía reflejada generalmente en la injerencia que tenía el presidente en determinadas decisiones electorales, como qué candidato iba, eh, este candidato me gusta, me conviene, no me conviene, ¿ya? Va por ahí. Primero, la relación entre la iglesia y el Estado. Sigue esta política de ir lentamente separando a la iglesia del Estado, ¿ya? Siguiendo la línea de los gobiernos conservadores. Esto evidentemente que generaba una tensión en el ambiente, tensión que se mantiene con los miembros del Partido Conservador, quienes eran defensores de la relación existente de la iglesia en la política, ¿ya? En el fondo viéndolo como un referente moral en la toma de decisiones, ¿ok? Y por eso se convierte en una piedra en el zapato. La división de las Fuerzas Armadas, chiquillos, es aspecto fundamental para permitir el desarrollo de un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que se pueden contraponer. Si no existieran fuerzas que se pueden contraponer, es imposible que generemos un conflicto, ¿ya?
En este caso, el ejército se mantuvo leal a la figura del presidente y la armada, o la marina, como le quieran llamar, se alía, perdón, con el Congreso, con los parlamentaristas, ¿ya? Y aquí es lo que nos permite establecer cierto equilibrio de fuerzas y evidentemente que la Marina tiene juega un rol fundamental en otros aspectos, además de la defensa de la integridad territorial y del manejo de las armas, ¿ya? Sino que hay otros aspectos de carácter económico en los que pueden influir. El conflicto con la oligarquía. A la izquierda vemos, si viene un poquito más adelante en el tiempo, de comienzos del siglo XX, vemos un grupo bastante homogéneo, similar incluso en su modo de vestir, en el modo de caminar, que es la oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es un grupo pequeño que tiene poder o concentra el poder. En este caso, este pequeño grupo oligarca de la imagen viene saliendo el cambio de mando en el 1915. Pero si ustedes se dan cuenta, son súper homogéneos en el modo de vestir, el traje negro, el sombrero, los bastones, hasta el bigote, la barba. ¿Ya? Eh, Esta oligarquía entra en conflicto con Balmaceda. Balmaceda tenía una intención de modernizar el país, ¿ya? En el fondo entendiendo que tenemos una riqueza mineral eh, que es invaluable, que en el fondo es la envidia de muchas naciones del mundo, por lo tanto debemos hacer un uso efectivo de él, ¿ya? Y debemos modernizar el país pensando en el progreso del país. Esta idea choca con la oligarquía que era más bien conservadora, que no quería arriesgar su estabilidad, su fortuna y su sitial de poder en una acción tan osada, entre comillas, como la que quería realizar Balmaceda. Esto genera el conflicto, en el fondo, entre la oligarquía y el presidente. ¿Y dónde está la representación de la oligarquía chilena en esta época? En el Congreso, ¿ya? El intervencionismo electoral es otro punto relevante que tiene que ver con las acciones políticas que por lo general llevaban a cabo los presidentes, como designar al sucesor o a quien iba a ir a la elección para hacer la continuidad del accionar del presidente, para mantener los ideales, también para poder ir designando qué candidatos de mi coalición política van a ir a la reelección. En el fondo, eso se habla de intervencionismo electoral, en el fondo, cómo el poder político del presidente ingiere, tiene injerencia en la toma de decisiones políticas de otros ámbitos, como puede ser la elección del Congreso. En este caso, a Balmaceda no le resulta la situación, ¿ya? O sea, es cosa de ver el resultado que tiene el conflicto. Balmaceda no logra, en el fondo, eh, estos acuerdos por la tensión generalizada que tenía dentro de la clase política, dentro de la oligarquía. Bien, ¿cuáles fueron los detonantes del conflicto? Y este es quizá el punto más relevante y el punto por el cual todos recordamos esta guerra civil. La ley de presupuesto, ¿ya? La ley de presupuesto es una ley periódica. ¿Qué significa eso? Que es una ley que se debe renovar cada año. Y esa función recae en el Congreso. Como el Congreso no se llevaba bien con el presidente Balmaceda, deciden no aprobarle eh, la ley de presupuesto. Por lo tanto, Balmaceda opta por otro mecanismo presidencial que tiene, que es, en el fondo, utilizar el presupuesto que se había aprobado el año anterior. Situación que se puede hacer, pero el problema que tiene es que es considerado inconstitucional o que se pasa a llevar la potestad o el poder que tiene el Congreso, que es aprobar dicha ley y en el fondo entrar en el debate. Eh, Balmaceda finalmente también, al ver esta pugna que se genera, porque el Congreso tampoco quería aprobar la ley, reclamaban que iba a ocupar el presupuesto de la ley anterior, Balmaceda decide clausurar o cerrar el Congreso, haciendo uso de su facultad presidencial de declarar un estado de excepción, un estado de emergencia, como le quieran denominar. Facultad que tiene, facultad que tiene. ¿Cuál es el problema? Que es considerado dictatorial, inconstitucional, que está transgrediendo los ideales de un Estado republicano como Chile. Por lo tanto, el Congreso se revela y declara la guerra civil, le declara el conflicto abierto al presidente Balmaceda. ¿Ya? Ahora, sobre el conflicto. Cabe destacar que al tener cada bando una fuerza armada, existía un relativo equilibrio, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema?
que en el fondo la Marina, además de tener el control de armas, embarcaciones, también manejaba las rutas de comercio en el fondo. En esta época no existían los aviones, por lo tanto resultaba necesario todo aquel envío de abastecimiento se hacía vía mar, ocupando embarcaciones. Por lo tanto, la Marina podía controlar los puertos y controlar el ingreso e egreso de todo esto. Eso permite asfixiar al bando presidencialista, en el fondo. Le corta todos los suministros, lo cual hace muy difícil que puedan ejercer una oposición. Finalmente, las batallas finales y que son claves para inclinar la balanza hacia el bando congresista son las batallas de Concón y Placilla. ¿Ya? De hecho, por el camino internacional hay un monolito de la batalla de Concón que recuerda en ese lugar donde se enfrentaron. ¿Ya? Finalmente, el bando congresista vence al presidencialista, Balmaceda eh, abdica, deja el poder, se escapa a lo que es la Embajada Argentina en Buenos Aires y se suicida. Bien, dando fin al periodo liberal en la historia de Chile. ¿Ya? Como aquí bien decíamos, comenzaría el parlamentarismo, una época donde el Congreso tendrá un control significativo de la vida política nacional, imponiendo sus opiniones e intereses por sobre la autoridad del presidente, ya que en el fondo es la consolidación del poder de la oligarquía. Y si ustedes se dan cuenta, a mano derecha aparece la portada de un periódico de la época que se llamaba El Ferrocarril, que dice: Viva Chile, triunfo completo del ejército constitucional, fuga del dictador Balmaceda, dando a entender inmediatamente la postura que tenía el periódico, que era pro congresistas. Bien, ahora vamos a ver un par de ejercicios de selección múltiple, ¿ya? Y tienen que responder las preguntas, ¿ya? El texto, si bien se trata de... es durante esta época, pero aborda otra temática que también es importante que ustedes más o menos conozcan, que tiene que ver con la profesionalización del ejército chileno. El ejército chileno, a finales del siglo XIX, tras la victoria en la Guerra del Pacífico, siente la necesidad de modernizarse, de perfeccionarse, y miran como ejemplo a la principal potencia europea que existía en la época, que era Prusia. Actualmente, parte importante de lo que era Prusia es Alemania, ¿ya? Y se trajeron una serie de oficiales de ejército prusiano para reformar el ejército, profesionalizarlo, ¿bien? Si ustedes se dan cuenta, en el texto habla sobre cómo se reformó en el ámbito educativo, ya en la formación profesional, cómo se incluyen distintas asignaturas, como ciencias naturales, matemáticas, historia, geografía, idiomas, ya el dibujo técnico para hacer planos, para leer mapas, ya cómo también se van agregando estrategia y táctica, y cómo se entiende también el principio de la racionalidad, ya en el ejercicio militar. Y en el segundo punto, después del punto de un punto seguido, donde dice: de hecho, un joven teniente chileno habla sobre la experiencia de un oficial chileno que va en viaje de instrucción a Alemania, a Prusia en aquella época también, el imperio alemán, perdón, eh, y él dice que allá no se realiza nada sin un plan fijo elaborado de trabajo en el fondo, que son muy esquemáticos, muy cuadrados en ese sentido. Bien, este fragmento aparece en un artículo de Luis Barros Leoceto, que se llama La profesionalización del ejército y su conversión en el sector innovador a comienzos del siglo XX, extraído de un libro que se llama La Guerra Civil en 1891, 100 años hoy, que fue impreso en Santiago de Chile, ¿ya? Y los fragmentos pertenecen a la página 50-51, ¿ya? Las preguntas que yo les planteo acá es que, ¿qué cambios a nivel formativo, o sea, a nivel de educación, de instrucción, tienen los oficiales chilenos, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que ubicar en el texto dónde habla sobre eso. Y si ustedes se dan cuenta, habla, y se reformaron radicalmente los planes de estudio y métodos de enseñanza, formación, ¿bien? Y ahí, en esas líneas, nosotros probablemente vamos a encontrar la respuesta. En la opción 1 te dice: se enfatizan las relaciones sociales e interpersonales, y nosotros leemos, dice: los cursos inferiores enfatizaron la formación en ciencias naturales, matemáticas, instruyendo además en historia, geografía, idiomas alemán y francés, y dibujo técnico. Los últimos años se anudan intenciones de cursos de acción metódicamente calculados, estrategia y táctica de tiempo completo. ¿Habla sobre relaciones interpersonales? No, por lo tanto sabemos que esa no puede ser, por lo cual tenemos que descartar la alternativa C y la alternativa E. Nos quedaría A, B y D. Se busca formar un profesional pragmático. Si nosotros
ahí la palabra clave es metódicamente calculado. ¿Ya? ¿Ok? En el fondo, lo que se intenta generar es un profesional que piense antes de hacer las cosas. Eso, ahí sería clave que nosotros conociéramos la palabra pragmático o pragmatismo, que es ser lo más eficiente posible en el fondo, lo más correcto, eh, no salirme del plan establecido, ¿ya? Por eso es importante que nombre estructuras como la estrategia, táctica, y dice, la racionalidad pragmática. Entonces dice, el buen militar se dirige sobre los principios de racionalidad pragmática en su modelo de actividad. Pragmatismo, sí. Entonces sabemos ya que es la 2 tiene que ser, por lo cual descartamos la B, porque es solamente la 3. Nos quedaría la A y la D. Si nosotros vemos, se busca una formación integral, se busca una formación integral al individuo a nivel de conocimientos formales. Fondo, yo busco generar un profesional que se maneje en todos los contenidos, sí. Entonces, la alternativa correcta tendría que ser D, solo 2 y 3. ¿Ya? Luego, ¿qué aspecto destaca el joven teniente chileno enviado a Alemania? ¿La libertad de decisión de los soldados alemanes? Si yo leo, un joven teniente chileno enviado a proseguir estudios en Alemania admira cómo allá no se hace nada sin un plan fijo de trabajo, elaborado, con todo cuidado y estudiado en todos los detalles, como sea posible, mirando siempre para el porvenir y no para satisfacer las necesidades del momento. Entonces, la única alternativa que nos satisface en esa respuesta es la B, porque habla de la planificación que tiene el ejército alemán. Sería la alternativa correcta. ¿Bien? Ahí hay un glosario, chiquillos, que en caso de que tengan alguna duda lo pueden revisar. ¿Ya? Están también las diapositivas en las que aparecen. Les recomiendo que lo revisen, chiquillos, si es que hay algo que no entienden. Quizá en esa diapositiva pueden encontrar mucho apoyo para darle sentido a la presentación. Y bien, eso sería, muchachos. Espero que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo. Recuerden realizar todas las actividades que se envían, que son la nota del cuaderno y nota de asistencia. También recuerden que al final del semestre habrá una evaluación de esto, que va a dar una nota coeficiente 2. Que estén muy bien, cuídense.